Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Congreso Nacional comenzó a debatir el proyecto de reforma de la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito en un contexto en el que los legisladores y profesionales de la ciencia jurídica cuestionan que su aplicación sea extralimitado, además del ominoso manejo de los valores confiscados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI. El mocionante diputado Denis Castro Bobadilla, en la exposición de motivos, manifestó que los agregados a la ley buscan evitar se confisquen bienes a personas por simples señalamientos o sin antes ser vencidas en juicio. Bobadilla agregó que el aseguramiento e incautación procederían una vez que un juzgado competente deje en firme una sentencia contra los imputados. Para el abogado penalista Marlon Duarte, dichas enmiendas blindan únicamente al funcionario público y no al ciudadano común y corriente, por lo que debe ser totalmente abolida al reunir carácter leónimo y confiscatorio. Conocedores de la materia penal y profesionales de otras disciplinas del derecho abogan porque el dominio de bienes confiscados retorne al Ministerio Público ante la falta de gestión transparente y responsable de la OABI en el ejercicio de dicha labor. Además, para el presidente de la Comisión de Seguridad, Mario Pérez, la Cámara Legislativa puede llegar a un consenso que haga que la reforma avance con el aporte y conocimiento de operadores de justicia, entre otros sectores. El Congreso podría llegar a un consenso para que reformemos la ley, indicó el legislador del departamento de Santa Bárbara, para lo cual anunció que convocará en fechas próximas a una reunión a la Comisión de Seguridad, a la OABI, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a diferentes sectores, aseveró Pérez. Señaló también que es necesario que todos los operadores de justicia trabajen en armonía a fin de mejorar la ley y definir qué intentar o implementar para perfeccionarla y corregirla. El congresista además indicó que las enmiendas a la normativa en referencia no incidirán en la eficacia en el momento de asegurar e incautar bienes. Existen situaciones especiales en las que la cabeza de familia está en problemas y de la noche a la mañana llegan a incautar y dejan a niños en la calle y sin la oportunidad de sacar la ropa, destacó. En estos casos se debe aplicar el aseguramiento y no la incautación porque se violan derechos a menores de edad, precisó. Si la justicia es justa, la persona en juicio tiene que demostrar cómo compró esa casa y si lo señalan culpable, que le incauten la propiedad, concluyó. En las redes sociales, varios internautas consideran que la enmienda debería incluir la garantía para preservar las fuentes de empleo de quienes laboran en empresas incautadas. Incluso, en uno de los casos, el aseguramiento de bienes provocó la pérdida de 11,000 puestos de trabajos directos y más de 25,000 indirectos, con las respectivas secuelas para la economía nacional. Sin embargo, contrario a cambiar el marco conceptual de la Ley de Privación Definitiva de Dominio, se expresó en un comunicado el Consejo Nacional Anticorrupción. La entidad de la sociedad civil asegura que lejos de ayudar a la sociedad, la enmienda beneficiará a personas reconocidas que han adquirido bienes y hecho mejoras previo al ejercicio de la función pública. El problema radica en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma de manera objetiva y correcta, sino de forma desproporcional, sostiene el CNA. Para el Foro de la Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy ya es 8 de marzo del 2018. Si va a salir de su casa, puede seguir la señal de Canal 11 y Radio Visión Honduras en la frecuencia 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y en la cálida Choluteca, 90.3. Reformas a la Ley de Privación de Dominio de Origen Ilícito es el tema de hoy. Tengo tres distinguidos abogados. Saludo primero a la abogada Rix Antunes, exfiscal también. Bienvenida, abogada. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Buen día a todos, la teleaudiencia de Canal 11, y es un placer poder debatir un tema que siempre ha interesado mucho a los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión. El abogado penalista y el juez de sentencias, el abogado Félix Ávila. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, licenciado Valladares. Estamos aquí para aportar
algo en relación a estos temas polémicos y que son muy importantes para la sociedad y la nación. El doctor catedrático universitario, abogado y actual diputado por el departamento de Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Denis Castro Bobadilla, que es mocionante de las reformas a esta ley de privación de dominios, también nos acompaña. Don Raúl, diputado, ¿cómo está? Me alegra saludarlo. Saludándolo a dos buenos amigos que están a mi izquierda, a Rixa y a don Félix. Realmente me es grato estar entre ustedes. Diputado Denis Castro, vicepresidente, ¿cómo ha planteado esta ley de reforma a la ley de privación de bienes de origen ilícito? Mire, Raúl, una diputación es algo de responsabilidad y no es una aventura legislativa para la cual uno se hace una propuesta ante la ciudadanía. Y desde que yo ingresé a esa Cámara, si usted hace la revisión, he estado proponiendo mociones exhortativas, mociones, aspectos legales, una revisión de la ley de tránsito porque ha estado siendo abusiva, la creación de un Instituto Nacional del Discapacitado, etcétera, etcétera, porque este país ha sido atracado por ONGs de que ya no van a tardar también en protestar porque ya no van a tocar dinero a nombre de los discapacitados de Honduras y romperse el corazón, hacer viajes a Europa, sino que todo, a mi propuesta, debe crearse un Instituto Nacional del Discapacitado en el país. En ese orden de ideas, otro tema que de suyo interesante, hemos oído hasta el hartazgo de que en Honduras se está confiscando bienes a diestra y siniestra, usted lo puede ver. Y sin seguir un procedimiento y sin seguir una normativa que también esté establecida en alguna parte, pero sobre todo basándose en una ley que es violatoria de la Constitución de la República a todas luces. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que se trata de una serie de procedimientos establecidos en dos leyes que a mi criterio, porque estoy hablando de mi criterio, ¿okay?, son constitutivas de una violación del derecho constitucional. Casualmente ayer leí a alguien, porque estos son temas específicos justo de profesionales del derecho y del más alto nivel para discusión. Creo que no son temas para cualquier persona que se ponga a opinar, porque eso lo que causa es una confusión. Miren, en este país hay gente que opina sobre temas que no conoce y no ha tenido contacto. Usted va a ver que hay gente que opina sobre algunos aspectos neuroquirúrgicos o habla de cuestiones aeroespaciales cuando nunca ha levantado ni siquiera un papelote, ¿verdad? Es un país donde se opina, y este es un tema de derecho constitucional junto con un derecho penal sólido y fuerte, que en el país se fue estableciendo para efectos de control del crimen organizado y sobre todo sobre los actos de corrupción que son concomitantes en el país. En este orden de ideas, nos sentamos con un cuerpo de asesores jurídicos que obviamente siempre están a la disposición de uno y consultando a profesionales respectivos de la usanza diaria de los tribunales de justicia, nos dimos cuenta que este es un problema serio que hay en el país, muy serio, el narcotráfico, la malversación de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito, etcétera. Pero, pasando sobre la Constitución, creo que el fin no justifica los medios. Y yo tengo bien claro, usted que también puede leer en forma sencilla, hay artículos en este libro sagrado, este es un libro sagrado de la República de Honduras, se llama Nuestra Constitución Nacional. Tiene una serie de escritos que nos hablan de las garantías individuales, estimado amigo don Raúl. Se dice acá, mire, hay un artículo que dice se garantiza el derecho al honor, a la intimidad, a la persona, a la familia y a la propia imagen. Y el Estado también garantiza la existencia de la familia, la solidez de una familia, el respeto a los miembros de una familia. El artículo 89 dice, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por una autoridad competente. Esto lo dice este libro. La fuente primigenia de toda información jurídica del país debe ser esta.
y no la ocurrencia de gente que ha venido al país a imponernos normativas inexistentes, ni en sus propios países las tienen. En el artículo 94 dice, a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio. Lo dice literalmente la Constitución, aquí está. Y sin que haya sido impuesta una resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Y aquí un simple escrito de usted ya le causan un perjuicio. Pero lo más toral dice, el artículo 96 dice, la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Texto nacional. Y si usted empieza a revisar los procedimientos que se están usando, si usted empieza a revisar estas leyes, que yo, dos cosas le puedo decir. No entiendo cómo hubieron legisladores de la rama del derecho que pudieron aprobar esto. Amantes de nuestro país, que dicen que aman nuestro país y se arrancan las camisas de que somos probos y somos... ¿Cómo pudieron aprobar esta aberración jurídica que atenta contra nuestra Carta Magna? Y es cierto que hay que perseguir el delito, pero no quiere decir tampoco que nos vamos a saltar todas las garantías y todos por lograr ese fin. Le voy a dar un ejemplo, si usted me lo permite. ¿Qué le parece si ponemos una ley en Honduras? Igual esta, ¿verdad? Pero en otro contexto. Abogado que pierda un caso, hay que confiscarle los bienes, primero porque hace perder a su cliente. Entonces el cliente, como dio su dinero, esta es la garantía. O médico que cometa una malpraxis médica, hay que embargarle la casa para garantizar el producto final. ¿Verdad que suena ridículo? Absurdo. Pues es igual, esto es igual. Es exactamente igual. Y las personas, la humillación constante, la persistencia que estamos viendo, pareciera que estamos en el circo romano y estamos todavía en la Santa Inquisición. A todos, miren, en Honduras nadie tiene honor. Aquí todo el mundo tiene honor por el suelo. Aquí en un pujo se lo destruyen. Aquí es un país de irrespeto a la persona humana total y absoluta. Desde el cardenal Rodríguez para abajo, ¿verdad? En aspectos religiosos, aquí no hay un ministro decente, aquí no hay un rector universitario decente porque a todos les avientan duro. No ha existido un solo juez en Honduras que no ha sido víctima de un vilipendio, porque de eso se trata, porque somos un país donde los temas no se tratan con propiedad y a la altura que merecen, sino buscando el daño siempre a la personalidad cuando no se pueden combatir con argumentos sólidos estos aspectos. Eso fue lo que me motivó y luego porque yo veo cómo se bota el tiempo. Mire, yo acabo de hacer esto ayer, yo acabo de declarar mi nueva declaración anual de bienes inmuebles y propiedades que yo puedo tener. Aquí está, yo la hice ayer, es del Tribunal Superior de Cuentas y aquí está donde yo ya les digo qué es lo que tengo. Lo que surja después es producto de un trabajo o es producto de corrupción o es producto de malversación o es producto de lo que sea. Y aquí está la constancia que yo lo presenté. Así lo dice el sistema. Los ciudadanos deberíamos de concurrir, no solo los funcionarios, cualquier ciudadano debería concurrir a ese sitio y declarar sus bienes. ¿Por qué razón? Porque en este país de sospecha, toda riqueza que usted mire en un vecino, mire, si usted va a un pueblito de mala muerte, así, de esos paupérrimos, aquel vecino que ya puso un balcón diferente, ¿es que está robando o es que es narco? La superación profesional de Honduras ha hecho creer en la sutileza de nuestra población que todo es producto del robo, hurto, y ya ahora no vale la pena trabajar con el gobierno. Hay gente que prefiere no ser ministro en este país. Permítame eso. ¿Cuál de todas? Eso del tribunal. El Tribunal Superior. No, es solo eso, sí. ¿Vele? Ojalá que haya cambiado esto y que el tribunal esté trabajando bien, esperamos todos. Porque yo hice lo mismo cuando me tocó ser funcionario público. Mi abogado me recomendó, anda a declarar todo, Raúl. Y fui a declarar todo lo que tenía. Trabajé 20 años en Emisoras Unidas y declaré todo lo que tenía. Un alto funcionario filtró mi declaración. Un alto funcionario del tribunal que debería estar preso por eso, porque pone en riesgo la vida de las personas. Ajá. Y después, cuando terminó, 9 años después,
me llaman que me van a investigar y me dicen que de una moto Honda de 1993. Y los quedé viendo y les digo, óyame, usted sabe que estaba en el colegio yo y mi papá me regaló eso. ¿Y para qué hice la declaración entonces? Hay muchas lagunas en esto. Debe ver el Congreso, reunirse las autoridades del tribunal para que estas cosas no sigan pasando también. Yo conozco un caso, señor Raúl, de una persona que le levantaron todas las diligencias por unas fotos que aparecieron en Facebook, y usted sabe lo que es ser adolescente. Se tomó unas fotos en un Rolls Royce allá en Miami, se tomó unas fotos en un yate, se tomó unas fotos con unos lindos caballos, y con esas fotos le han presentado el respectivo requerimiento. Se llama renta presuntiva, ¿verdad? Bajo ese argumento lo requirieron, ¿verdad? Le hicieron un reparo por esas fotos que se había tomado. Quiere decir que cuando usted se tome una foto en la Torre Eiffel, tenga cuidado porque la pueden acreditar que usted es dueño de París. O sea, creo que nosotros estamos entrando de lo sublime a lo ridículo. Tenga cuidado usted, porque yo lo he visto a usted en alguna foto. Bueno, estuve en Auschwitz, pero Auschwitz no es mío, es un campo de concentración, ¿verdad? Y he estado también en la morgue y los muertos no son míos, ¿verdad? Entonces, para que usted se dé cuenta que en realidad hemos entrado en un afán de justicia, pero saltándonos todas las trancas. Entonces se convierte en una anarquía jurídica, se convierte en un Estado que no es de derecho, sino una tiranía, y es un país inseguro jurídicamente. Y no vengan a decirnos que con la inseguridad jurídica que tenemos va a venir alguien a invertir. Un inversionista del mundo que tenga un dedo de frente no puede invertir en un país como el nuestro, donde hasta un presidente actual de Estados Unidos acaba de decir por algo cómo somos los 3 países de la parte norte de América Central. Dijo una palabra ofensiva, pero igualmente tiene todo un principio filosófico. Y una de las cosas que caracteriza a Honduras en estos momentos es una inseguridad tremenda en la administración de justicia. Y esta es una de ellas. Aquí está la opinión, la traigo para que usted la mire, don Raúl. Acompáñeme, por favor. Vea esto. La opinión que dio la Corte Suprema de Justicia de Honduras la dio el 19 de marzo del 2010 sobre estas leyes, porque les consultaron si era constitucional o no. Y le voy a mostrar, y se me hace por favor el camarógrafo el favor, la parte final, don Raúl, le ruego, la lea usted, esta parte. Dice, en conclusión, esta sala de lo penal estima que el proyecto de decreto denominado Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes, de ser aprobado por el Congreso Nacional de la República, deberá hacerlo en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento de enjuiciamiento criminal para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador. Tegucigalpa, MDC, 21 de abril 2010. ¿Vale? Pero esta opinión que le pidieron a la Corte, como no es vinculante a la hora de resolver un diputado, ninguna. Ustedes pueden ir a dar la opinión que gusten y el diputado va a resolver de acuerdo a su conocimiento sobre la materia. Lo triste es que tal vez en esta época yo no sé quiénes estaban de diputados, pero obviamente es ese problema que ocurre en un país como los de la América Latina en algunos casos, y en Honduras no es la excepción. Cuando la persona levanta su mano y aprueba algo sin conocer lo que está aprobando, solo por el prurito de ser en ese momento un representante de la población que adquirió una posición por el voto popular. Estos son los entuertos que nos tienen con un país que es cierto que tiene una cosa espantosa de corrupción, pero le quiero decir que la corrupción es en las grandes ligas, no en los empleados comunes y corrientes, son las grandes ligas, allá en los altos puestos de un gobierno. Usted se ha fijado que los que están señalados por algunos actos, pues generalmente están relacionados en la parte gubernamental en personas de allá, de los altos estratos de esos lugares. Aquí los 2 compañeros que me acompañan esta mañana han sido empleados públicos, los 2. Y obviamente empleados, ¿verdad? Don Félix fue juez, don Félix estuvo en otros tipos de cargos, que no significa que él manejó dinero, él nunca ha manejado dinero, nunca ha manejado fuentes de dinero, ni doña Risa como fiscal tampoco ha manejado eso. Entonces, obviamente, la categoría de malversación de caudales es gente que maneja alguna forma de capital,
o tiene a su confianza. Por eso la ley también habla de una fianza. Algo que deberíamos de rendir todas las personas que podemos manejar dinero. Una fianza. Hipotecaria, bancaria, lo que sea, para garantizar al Estado que es las personas que manejen dinero. Pero aquí hay gente, inclusive, hoy es el día de la elección de los colegios de abogados, pero ahí manejan capitales, no rinden fianza. Nadie ha rendido fianza nunca. Y en el colegio médico se maneja grandes cantidades de dinero y no rinden fianza. Los que manejan los capitales. Bueno, escuchando la amplia exposición del vicepresidente del Parlamento hondureño, donde expresa las motivaciones que ha tenido como parlamentario precisamente y como representante del pueblo para llevar a la sociedad hondureña una mejora a la legislación, vamos a decir así, procesal penal hondureña, y que obviamente pues esta legislación tiene que ver con derechos y libertades fundamentales, y cuando del derecho penal se trata y cuando del derecho procesal y todas estas cuestiones se trata, justamente de lo que se trata es de aplicar normas de control social. Pero esas normas de control social no tienen que ir más allá del respeto absoluto de la dignidad de la persona humana. El derecho penal es la herramienta más drástica que el Estado cuenta para controlar a la sociedad, porque para eso tiene una serie de toda otra gama de herramientas que sirven para controlar el derecho administrativo, el derecho civil, pero hay un momento en el cual ciertos hechos se vuelven tan agresivos para bienes jurídicos protegidos que el Estado tiene que recurrir a eso tan drástico como es el derecho penal y todas aquellas normas sancionadoras fuertes. Ahora bien, el Estado tiene un límite, el Estado no es absoluto, el Estado encuentra su límite justamente allí, en el respeto absoluto, en la dignidad de la persona humana y en todo ese conjunto de derechos y libertades fundamentales que nosotros conocemos como derechos humanos. El Estado no puede volverse, no puede ser un Estado absoluto, arbitrario. Abusivo. Sí, donde ese componente tan importante como es la sociedad y especialmente el ser humano tenga que golpearlo. De esto se ha tratado constantemente el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia del sistema interamericano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteradamente le ha dicho a los estados iberoamericanos y especialmente a Honduras, en diferentes fallos, cuando ha sido llevada Honduras ante el estrado internacional, que debe adecuar su ordenamiento jurídico al respeto absoluto de la dignidad de la persona humana, que está contenido ahí en el texto que el doctor exhibió ahí, la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los tratados, pero especialmente la Constitución de la República, ¿verdad?, que tiene pasajes, como bien lo ha dicho él, hermosos, importantísimos, que cualquier otra persona en el mundo quisiera tenerlos, pero aquí nosotros creemos, ¿verdad?, que somos lo peor. En ese orden de ideas, pues nos trae aquí a este debate justamente el hecho de esa iniciativa de ley del doctor Castro Bobadilla en relación a lograr o hacer una revisión legislativa y, como él lo ha dicho, una revisión que es de algo jurídico. Y es cierto, la ley es jurídica y tiene componentes sociales, pero también debe hacerse ese debate de una manera responsable, con conocimiento de causa, no hablar por hablar, porque de repente aquí muchas veces cualquiera habla, ¿verdad?, y sin conocimiento. Mire, licenciado Valladares, yo he estado involucrado en estas cosas en mi quehacer profesional personal desde hace bastante tiempo ya, y obviamente me ha tocado hacer análisis y estudios de la ley de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito en algunas cuestiones de que he colaborado con algunos profesionales del derecho que han llevado algunas cuestiones, especialmente en la materia constitucional.
Y obviamente la conclusión que uno llega de pronto, rápido, al ver algunas disposiciones de esta ley es que choca frontalmente con las disposiciones constitucionales. Se habla en nuestro país y se dice, y eso es así, del respeto absoluto a la dignidad de la persona humana. El doctor ha extendido su análisis a otras materias, a otros ámbitos ahí, como el respeto a la familia, etcétera, las personas de la tercera edad, y he leído muy brevemente, ¿verdad?, el preámbulo de su proyecto, de su iniciativa de ley, y obviamente yo creo que está bastante fundamentado. Pero hay otras situaciones en las cuales ahí la Constitución de la República garantiza a todas las personas, nacionales y no nacionales, que se encuentren bajo el régimen hondureño, el respeto a la inocencia. La Constitución de Honduras establece ahí en el artículo 89 que toda persona es inocente. Y fíjese bien que la Constitución habla de un estado de inocencia, ni siquiera habla de presunción de inocencia, porque aunque en el derecho internacional de los derechos humanos se hable de presunción de inocencia, como que viene a ser una expresión un tanto desafortunada, porque no somos inocentes entonces, sino que nos presumen inocentes y también nos presumen culpables. Por gracia, la Constitución dice toda persona es inocente, lo cual significa un estado de inocencia. Un estado de inocencia que solo puede ser desvirtuado, destruido por la carga probatoria en un juicio oral y público. Esa es la realidad. ¿Y qué significa ser inocente? Ser inocente significa no ser culpable, no ser autor de un hecho, que no se le puede atribuir algo ilícito. Sin embargo, esta ley, cuando establece incluso que es autónoma y que la acción de privación de dominio es autónoma de toda norma penal, de todo procedimiento, y que se le puede privar de los bienes a usted sin estar siendo objeto de un juicio penal, eso me parece inaceptable. Le voy a dar un ejemplo. Acuérdese ahorita, Óscar García del Colegio de Abogados está muerto. Nunca se le presentó requerimiento fiscal, ni nunca se le declaración diputado, lo que usted quiera. Y hasta la moto le están vendiendo. Muy bien. Entonces, eso es absolutamente inaceptable, que una persona que no es objeto de procesos penales en Honduras tenga que privársele de dominio. Y si no, mire, por ejemplo, digamos aquí, yo creo que todos sabemos, y eso es público, desde el caso de los señores de la familia Rosenthal, de la privación de bienes, y que sepamos, en Honduras no se hicieron procesos penales contra ellos, sino simple y sencillamente la noticia criminis o la noticia salida de un organismo de los Estados Unidos, y eso fue suficiente para que se hiciera todo, ¿verdad? Incluso se liquidara una institución bancaria, se perjudicara a personas incluso de manera indirecta, y un sinnúmero de cosas que han ocurrido, precisamente producto de una ley y de la manera, digo yo, arbitraria y festinada con que las autoridades hondureñas la aplican y la llevan a cabo. Entonces, por ese lado. Y por otra parte, la norma en cuestión tiene disposiciones terribles. Por ejemplo, como el hecho de aplicarse a hechos del pasado, alegando un denominado principio de retrospectividad, lo cual obviamente se contrapone al, vamos a decir así, al sagrado principio de irretroactividad de las leyes. La irretroactividad de la ley es un postulado del derecho penal, del clásico, el derecho penal liberal del siglo XVIII, cuando los iluministas se preocuparon por aquella justicia del antiguo régimen que promulgaban y hacían lo que querían. Y entonces, estableciendo un freno al poder absoluto que había en aquellos tiempos en la monarquía, se estableció toda esta serie de garantías y principios, y dentro de ellas el principio de que las leyes rigen de aquí en adelante, pero no cosas del pasado. Sin embargo, la norma en cuestión, que de la que estamos hablando, contiene una disposición ahí y donde dice que se aplica a cuestiones del pasado. Retrospectividad. Es cierto, en la doctrina se habla de este principio, pero es para otras situaciones. Retrospectividad implica la aplicación a veces de normas
presentes a cuestiones del pasado. Estoy hablando cuando no se refiere la retroactividad favorable a la ley penal, es cuando favorece a las personas imputadas, sino a situaciones, la retrospectividad se refiere a la aplicación de normas, a hechos, a situaciones del pasado, pero cuando éstas no se han consolidado aún. Entonces, para cuestiones de equiparar cuestiones justas o injustas y para hacer justicia, entonces en materia quizás laboral, en cuestiones de otra materia, y cuando situaciones jurídicas pasadas no se han consolidado. ¿Qué quiero decir eso? ¿Verdad? Por ejemplo, algo que todavía no ha adquirido el carácter de cosa juzgada. Sin embargo, cuando una persona o una empresa tiene sus patrimonios y se han adquirido en el pasado de manera lícita, se encuentran registros y existe algo que en derecho civil, por supuesto, es el dominio de las cosas, lo cual lo garantiza la Constitución de la República también en el artículo 103. Entonces viene esta ley agresiva y dice que eso no importa. De ahí entonces que la ley produce una terrible agresión a normas de carácter constitucional. El artículo 103 constitucional dice que Honduras garantiza y protege el derecho a la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. Y obviamente establece que admite restricciones. Obviamente está la utilidad pública, el interés social, pero obviamente en todos esos casos, licenciado Valladares, el Estado tiene que indemnizar y tiene que haber un justo precio. Sin embargo, de esta ley habla de sin contraprestación económica alguna. Eso no es otra cosa más que confiscación de bienes. Y confiscación de bienes es algo que existía antes, desde el derecho medieval, en la Edad Media y en el Estado arbitrario, y eso hoy día en cualquier ordenamiento jurídico está prohibido. Abogada. Muy bien, buenos días a todos. Doctor Denis Castro, lo felicito por tener el valor de promover una iniciativa de reforma a la ley sobre privación definitiva del dominio. Les diré que soy una persona amante del derecho penal y sobre todo porque soy una persona que creo que el estado de inocencia es algo que debe ser respetado. Lamentablemente en Honduras ese estado de inocencia, como bien lo dijo el doctor Denis Castro, ha quedado a merced de un simple pujo. ¿Por qué? Porque acá ya se opera bajo una presunción de culpabilidad, bajo una presunción de ilicitud. Desde que fue creada esta ley sobre privación definitiva del dominio, recuerdo, yo fui una de las personas que estuve más en contra de la misma. ¿Por qué? Porque yo considero que esta es una ley inconstitucional. Al público, al pueblo, se le vende la idea de que con esta ley sobre privación definitiva del dominio se le quitan los bienes a las personas que han cometido ilícitos y nadie se ha preocupado por promover alguna reforma. Nadie de los que están en el poder. ¿Por qué? Porque nunca se las habían aplicado. Y yo decía años atrás, y hoy creo que el tiempo me ha dado la razón, cuando se las apliquen van a empezar a procurar reformas. ¿Por qué? Todo mundo debe ser sometido a lo que nosotros llamamos un debido proceso. Un debido proceso contempla la posibilidad, no la posibilidad, tiene la exigencia de que esté sujeto a lo que son los principios y garantías fundamentales establecidos en la Constitución de la República y en los tratados y convenios internacionales. ¿Qué es lo que ha llevado esta ley? Ha llevado a que hoy en Honduras la riqueza sea un crimen, la riqueza sea un delito. Hoy el tener un bien hace presumir ya que usted está actuando ilícitamente y estamos a merced de que a un funcionario de la Fiscalía, de la ATIC, de la OAVI, se le ocurra que el vehículo que uno porta, que el carro que uno porta, que la casa que uno tiene es producto de acciones ilícitas para que sin más, como lo dice la ley, proceda lo que es el aseguramiento de bienes. Es necesario que la población conozca que esta ley no solo se la aplican a los altos funcionarios, no solo se la aplican a las personas señaladas por narcotráfico, también se la aplican a personas muy humildes.
yo estuve frente a un caso en el cual la fiscal aducía que las barandas de la casa de mi representada eran de oro porque eran doradas. Eso me causó sendo impacto que vine a cambiar el color de las barandas de mi casa. A eso estamos, sin necesidad de una pericia, sin necesidad de nada. La fiscal determinó que esas barandas eran de oro y procedía a la incautación de esa casa. Un caso realmente penoso. Es más penoso el ver que esta ley... ¿Está asustado el doctor Castro? ¿En serio? En serio, sí. Un caso en San Pedro Sula. Y lo tengo documentado. Pero, ¿qué ha pasado? Preguntémonos por qué un abogado no ha metido recursos de inconstitucionalidad a esta ley. Por temor a hablar de ella. ¿Por qué? Porque el Estado ha investido de demasiado poder a entes que están manejando la ley sin tener un control. Es el hecho de que a usted se le denuncia y la Fiscalía viene y quiere arrasar con todo lo suyo, cuando la ley habla de unos bienes equivalentes. Voy a citar un caso en concreto que ahorita se está ventilando y del cual conozco poco, y dicen que a una persona se le imputa por 12 millones de lempiras, pero le están incautando bienes, más bienes, más bienes y más bienes. Eso ya rebasó lo equivalente a los 12 millones de lempiras. Es como que si fuese la pretensión del Estado dejar a la persona en condición de miseria tal, que aunque uno después defienda a personas de renombre, eso ya no tienen para pagar. ¿Por qué? Porque el Estado les ha dejado con una mano adelante y con otra mano atrás, violentándoles incluso el derecho de defensa. No obstante que en países con una mejor cultura judicial, incluso cuando se procede en este tipo de situaciones, se asegura el Estado de que la persona cuente con una adecuada defensa. ¿Cómo? Hay hasta un fondo creado. Yo no entiendo cómo para la creación de esta ley vino incluso el doctor Pedro Camargo de Colombia para asesorarles sobre qué debía reunir la ley, para asesorarles cómo en Colombia se vio tan afectada y tan impactada la economía del país por una ley violatoria de garantías constitucionales. Pero acá poco o nada se tomó de las recomendaciones que juristas internacionales y que habían vivido un proceso de experiencia dura y que les costó llegar a tener una ley de privación definitiva del dominio con respeto a garantías fundamentales, no fueron tomadas en cuenta. Yo quiero aprovechar y hacer ver, porque toda la vida pues había querido tener la oportunidad, me alegré mucho cuando me llamaron a este programa de hablar al respecto, y es, fíjense bien, que tenemos acá una ley no para narcotraficantes, como se hizo creer inicialmente, es una ley para todos, al grado que esta ley prevé incluso recompensa a los denunciantes. O sea, que si alguien está en una crisis económica, denuncia que uno tiene bienes y entonces va a obtener recompensa por esa denuncia. Estas cosas no pueden ser permitidas en un Estado de derecho. También, si nosotros vemos, establece esta ley una violación clara a lo que es la prohibición de retroactividad de la ley. La ley no puede ser retroactiva excepto en materia penal cuando abogada, la nueva ley... Abogada, permítame, don Raúl, lea esto. Lo que ella dice, la ley, artículo 96, la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorece al delincuente. Lo dice la Constitución, lo que ella está diciendo. Ahora ve acá. Artículo 80. La retrospectividad de la ley, la privación definitiva del dominio se declara cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Ok, esta ley secundaria contradice a esta, que es nuestra Constitución. La fuente primigenia de todo el derecho nacional es este, no es otro. Sin embargo... Pero antes de eso, y que usted participe, póngame, el CNA ha reaccionado ante la moción que ha presentado el diputado y vicepresidente Denis Castro Badía. Acércame eso, por favor, Evo. Dice, CNA duda de buenas intenciones en reforma a la ley de privación definitiva de bienes de origen ilícito. El Consejo Nacional Anticorrupción ha enviado este comunicado ayer, doctor Denis Castro, abogado Félix Ávila y abogada Rick Santunes. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, cuestionó la reforma legislativa de la ley sobre privación definitiva de los bienes de origen ilícito que se debate en el Congreso Nacional. La enmienda la presentó el doctor Denis Castro, dice el CNA, vicepresidente del Legislativo,
que consideró que así como esta está planteada, su aplicación es desproporcionada y propia a cometer injusticias contra personas que no han sido vencidas en juicio. Lejos de ayudar a la sociedad, la enmienda busca beneficiar a personas reconocidas que han adquirido bienes y hechos mejoras previo al ejercicio de la función pública. Seguí. El problema radica en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma de manera objetiva y correcta, sino que en forma desproporcional, sostiene el CNA. Asimismo, el CNA le preocupa el proceso de gestión legislativa de reformas, decretos, fe de errata, reglamentos y resoluciones que limitan las acciones contra la corrupción de manera frontal. La entidad de sociedad civil exhorta a la comunidad nacional a no permitir que se presente otro hecho que debilite la lucha contra la corrupción e impunidad, como pasó en la reforma a la Ley de Presupuesto General de la República y la fe de ratas posteriormente aprobada en ese Poder Legislativo. Pare ahí. Espérese, también. Espérese, pare ahí. Ese fue un resumen. Quiero decirle que ahí, en el original, mencionan que usted era miembro de una empresa y menciona ahí que usted tiene un familiar también. Bien. Sobre ese tema. En primer término, si usted revisa, ellos mismos reconocen que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma. Ellos mismos lo están reconociendo. A través de su escrito están diciendo que no se está aplicando. Pero, ¿qué más quieren? Si la misma legislación les está facultando para una serie de improperios contra el ciudadano. Luego, esa es la atribución que yo tengo constitucional de presentar reformas, propuestas de ley, derogación o lo que estime conveniente al sano criterio, porque es una atribución de un diputado propietario de cualquiera de los departamentos. ¿Puedo? Ahora bien, cuando mencionan que yo estuve en una efectiva... ¿En una empresa? En una sociedad. Es cierto, muy cierto. Se trataba cuando hace 20 años murió una hermana mía y dejó una enorme cantidad de bienes, entre ellos una televisión por cable, que por tiempo después se le vendió a los Rosenthal. De la Quinta Avenida con Mayagüela, toda la zona lo era de mi hermana, pero sus hijos, uno de ellos era grande y los otros dos eran pequeños, y probablemente, como en todas las familias, podría ocurrir un pleito de bienes. Entonces se creó una sociedad para proteger a los menores, sobre todo a una que no era parte del miembro de la familia, pero que mi hermana quería como su propia hija. Y de hecho es su hija legal. Había que protegerla. Entonces nosotros con mi señora entramos a la sociedad para proteger esos menores. Cualquier cosa de este tipo es puramente, con el tiempo se demostró que nunca hubo ningún conflicto entre ellos. Y caminaron en la vida. Ya pasaron 20 años y caminaron en la vida. Lo que hicieron con sus bienes y esas cosas es asunto personal. Pero eso es un asunto que conlleva a tener que decirlo en este estrado para que el público conozca que se usa cualquier argumento para causar perversidad. Eso nos tiene como una sociedad en conflicto. Eso nos tiene porque no se debate apropiadamente lo que estamos hablando, sino que se busca los epítetos degradantes hacia las personas. Justo eso. Aquí tiene usted un debate con tres profesionales que, don Raúl, que le están hablando de lo que hay. Yo quiero que usted me permita que hemos tenido que colocar en la reforma lo siguiente. El Ministerio Público o la oficina respectiva que hace todo eso, anda haciendo esto, entra a las casas, vaya para afuera, ¿verdad? Agarran todas las cosas, ropa, carteras, todo se lo llevan, sacan a los hipotes, aquel desorden, ¿verdad? Y la ley, lo que dice el Código Civil, por Dios santo, dice el artículo 3, numeral 5, párrafo 1, 2, 3 de la ley, ¿verdad? Y lo que se refiere al Código Procesal Civil y la inscripción del 3 del Código Civil, si mal no recuerdo, define lo que es aseguramiento. Y aseguramiento, don Raúl, para que el público lo entienda, es que mandan una nota a la oficina del registro de la propiedad y le dice, este bien no va a poder ser vendido, no va a poder ser alquilado, no va a poder ser hipotecado, no va a poder hacer ninguna acción de naturaleza civil, mercantil o comercial,
hasta tanto no se resuelva una situación que hay. Es una comunicación que esté libre. Ese es aseguramiento. Es comunicar, una comunicación. Y hasta ustedes, los periodistas, dicen, se le está asegurando los bienes a tal persona, y usted mira que hay una rastra llevándose todos los peroles, carteras, y todavía se les cae toda la ropa, y es un desorden. ¿Qué es esto, Dios mío? Un atraco con la autoridad que les dio la ley, un atraco público. Es un atraco. La persona dejó ser en un estado de derecho, este es usted y esta es la justicia, a través del Estado, son equidistantes. Pero en Honduras el ciudadano ya no es sujeto de justicia, es un objeto de la justicia. Se han aprobado leyes invasivas al cuerpo humano. Si ahorita se le ocurre a una de las autoridades, a usted a la fuerza le introduce algo en la boca. Y si quiere le arranca el pelo. Y si quiere le hace lo que quiera, porque aquí se ha autorizado todas esas cosas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo quiero participar en eso, Raúl. Yo invito a la señora Gabriela a que revisen los procesos de privación definitiva del dominio y le aseguro que habrán muchos fiscales procesados por ellos. ¿Por qué? Como ella misma lo reconoce, no están aplicando los procedimientos. Pero ¿cuál es el problema? Es que esta ley, que fue hecha sin pensar, con el respeto a los diputados que la hicieron, en las consecuencias, le da al Ministerio Público armas que no pueden ser manejadas. Si usted a mí me da una arma de grueso calibre, probablemente provoque aquí un caos. ¿Por qué? Porque no estoy capacitada para ello. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley opera bajo un principio que se llama de ilicitud. ¿Qué significa? Según esta ley, todos los bienes que aquí los hondureños tenemos son ilícitos. Entre tanto, no acreditemos su licitud. Han soslayado la ley y hacen ver de que hay un principio de licitud. Pero el principio de licitud lo que dice es que todos los bienes van a ser ilícitos mientras no se acredite su licitud. Entonces, los fiscales vienen, toman la atribución y dicen, muy bien, vamos a tener a este en la mira. Ojo, al que tienen en la mira. ¿Por qué? Como abogada de bancos que he sido, he presentado sendas denuncias contra estafadores que han estafado millones a la banca y la fiscalía jamás ha procedido contra ellos por privación definitiva del dominio. O sea, todo es que se tenga el interés de despojar a la persona de sus bienes para que se proceda de tal forma. Por eso estamos acá, porque lo vivimos a diario. Es más, con estos grupos campesinos despojados de bienes en la zona de Choluteca, en donde más de 60 familias han quedado desprotegidas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene sus militares apostados allí y no les permiten cultivar la tierra, que es el único bien del cual ellos sobreviven. Otra de las cosas importantes, finalmente, es el hecho de que esta ley establece que no importa el resultado que usted tenga en el proceso penal. ¿Qué dice la ley? Que se va a privar de los bienes de origen ilícito. Y si la persona ha sido declarada inocente por lavado de activos, por tráfico de drogas, etcétera, que claro, yo no llevo tráfico de drogas, ¿cómo pueden posteriormente declarar que los bienes que obtuvo son ilícitos si un tribunal de sentencia en un debido proceso le ha declarado inocente a la persona? Después de una terrible lucha en un proceso penal desgastante, la persona se encuentra con una triste realidad de que ya no tiene ni para sostener a su familia, creando una gran crisis económica. Por eso hoy Honduras está tan terriblemente afectado en su economía como está, porque aquí ya da miedo invertir, nadie se va a atrever a invertir ni a construir su casa, los albañiles ya no tienen cómo construir porque ya la gente le da miedo que posteriormente le despojen de sus bienes. Bueno, mire, estos debates y estas iniciativas obviamente necesariamente van a generar este tipo de oposiciones y comentarios, ¿verdad? Y muchas veces los comentarios y las oposiciones son interesadas. La reacción del organismo conocido como CNA, bueno, era de esperarse definitivamente, porque siempre hay un interés al cual apegarse, siempre hay un interés al cual se debe, digamos, justificar. Pero estamos hablando que la ley es para todos, la ley es la generalidad. Hoy día, de repente, por una determinada situación o por un determinado interés, la gente puede estar alzando las voces. Hay hoy día en Honduras, y eso hay que decirlo aquí, hay que decirlo con la propiedad y valentía que debe ser. Desgraciadamente tenemos una sociedad civil dividida y tenemos una llamada sociedad civil
que muchas veces nosotros como ciudadanos civiles de este país no sabemos quién nos representa o si nos representan de verdad, pero sí hacen llamar sociedad civil y son los que están ahí, y unos los que están a favor del gobierno y que están a favor de todo, y otros que se encuentran por allá que hacen críticas al gobierno, y entonces todo lo hacen de acuerdo a sus intereses. El CNA es un órgano, es una instancia de la sociedad civil. Su función es servir de veedor a todas estas cuestiones, pero lo importante es que cuando se hacen ese tipo de reacciones y críticas a una determinada situación, se haga con el debido conocimiento, que se haga como debe ser, ¿verdad? Con apego estricto a derecho y no hacer o reaccionar de acuerdo a ciertos intereses. Por otra parte, yo creo que en Honduras no solo merece hoy día, para el respeto de las personas, de la dignidad de la persona humana, no solo revisar esto de la ley de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, porque de repente uno se puede preguntar, ¿y por qué esto antes no se hizo? De repente porque se estaba cómodo, porque en algún momento no iba a tocar intereses de personas a quienes les molestara. Porque la pregunta es, ¿por qué no se han intentado recursos de inconstitucionalidad? Y cuando se han presentado recursos de amparo, y me llama la atención lo que dice usted, se estaba cómodo. ¿Por qué presentó usted esta moción? Pero quisiera continuar. Porque sí, es que para darle agilidad. Sí, mire, Raúl. Es que el abogado Ávila dice, de repente se estaba cómodo. Mire, Raúl, cuando usted presentó esto en el Tribunal Superior de Cuentas, aquí dice lo que usted tiene. Pero ponga que usted, pongamos ejemplo usted, tocó un dinero, mejoró sus bienes con esto, o le dieron esta plata para tal objetivo y usted lo pasó para otro. Ustedes lo acusan de malversación de caudales. Estamos diciendo que cuando ocurra un caso de que sea un empleado público O un funcionario. y que se le presente un requerimiento para alguna cuestión de este tipo, se le privará solo de los bienes, productos o instrumentos, ganancias originados, obtenidos o derivados, malversados y adquiridos a partir de la fecha de la toma de posesión de su cargo. O sea, aquí llegó usted, esto tenía antes, esto eran sus bienes inmuebles, sus cosas, lo que le dio su abuelita, su papá que le regaló los terrenos allá en Progreso o en la Lima a usted, todas esas fincas que usted tiene. Esto era su patrimonio. Entró al cargo, ok, pero usted adquirió este edificio, usted adquirió esto, después del cargo. Bueno, para eso está este instrumento en el Tribunal Superior de Cuentas. Estamos diciendo, está bien, póngalo en la cárcel, está bien, confísquele los bienes, pero en juicio oral y público y con sentencia firme, usted se los debe de quitar. Lo que debe de hacer es asegurarlos, jurídicamente hablando, ¿ok? Inventario de la casa donde usted vive, con todas las cosas debidamente registradas, usted va preso, pero su familia persiste aquí. Ahora, a la hora de quitarle, que le quiten de aquí para adelante, pero usted le están quitando la herencia de su mamá, la herencia de su papá, los terrenos que usted se los ganó en una rifa, todo lo que esté a su nombre se lo están quitando a la gente. Pero el asunto es que en una sociedad polarizada como lo que tenemos y lo que buscamos hoy día en Honduras, y yo creo que eso es lo que debemos evitar, y es que se actúe en una forma de venganza, de una cacería de brujas. Así lo vemos. El asunto es Santa Inquisición. que la sociedad hondureña lo que está es que no puede ver. Mire, aquí está ocurriendo algo terrible. Yo miraba en el monitor aquí, y todo el mundo lo ha estado viendo, cómo se proyectan las imágenes de ciertas cosas, y lo que se trata es cuando ocurren esos incautamientos, las propias autoridades entregan esas imágenes con la idea que se produzca un linchamiento judicial, porque la gente, el ciudadano de a pie, de repente ve y dice, ¿cómo vive esta gente? Entonces, amparado en esa supuesta derroche que se hace, y entonces queriéndole decir a la sociedad, esta gente merece ser despojada absolutamente de todo, porque lo han adquirido de manera ilícita. Y continuando
con lo que le decía y que usted decía, ¿por qué si ha estado cómodo? Lo que quise decir es, lo que quiero decir es que mientras tanto estas cuestiones no le afectaban a ciertas personas, entonces no se reacciona, pero la ley es de carácter general. Y yo lo que estaba adelantando es que hoy día tenemos, y yo cuando hablé del derecho penal, y hablé del derecho penal del siglo XXI, del derecho penal humanitario, era que el derecho penal debe adecuarse a lo que establece la Constitución de la República y los tratados, especialmente los derechos humanos, ¿no? Y mire que hoy día nos estamos lamentando, se puede lamentar la gente porque las garantías y libertades fundamentales para el proceso penal cada día se van restringiendo más, o se han sido restringidos. Y eso es una cosa que yo llamo la atención aquí. Está el vicepresidente del Congreso. El derecho a la libertad de toda persona es inviolable, es sagrado. Y ya sabemos que admite restricciones. Y las personas cuando van a procesos penales son inocentes. Pero aquí hay una idea, y yo de esto no me canso de repetirlo, y lo llevan con grilletes cátedras, y todo lo demás. Y sin embargo, como dice usted, van con grilletes de pies y manos. Para el ciudadano desinformado y que se le informa mal, hoy día por los medios masivos de comunicación, una persona con el solo hecho de haber sido señalado y que un policía lo detiene y lo lleva así, esa persona es culpable ya para los demás. Pero eso realmente está muy lejos de serlo. ¿Cuántas personas no han salido luego después absueltas en un juicio y a ver si alguien le reivindica ese nombre y si los medios de comunicación que se afanaron en exhibirlos ahí después van a hacerle un reportaje y cuando ya ha salido bien de su juicio? Eso no ocurre. ¿Y precisamente por qué? Porque tenemos normas penales y procesales penales que van en contra de esos principios. Yo voy a recordar ahora, hace un poco más de un año, la iniciativa de ley para volver al estado, quizás no al estado inicial del artículo 184 del Código Procesal Penal. Recordemos que ese artículo 184 fue reformado y estableció aquella lista de delitos, de más de 20 delitos que no pueden admitir prisión preventiva, otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, incluyendo esto el lavado de activos y otros delitos. Obviamente, el legislador se ha puesto o se puso en ese momento como juez, anticipando el criterio a los jueces y diciéndole a los jueces, ustedes no tienen la capacidad de pensar, por eso yo pienso por ustedes. Y cuando llegue una persona procesada por ese delito, no tienen que hacer ningún razonamiento, como lo hace cualquier juez en toda parte del mundo, para decidir si una persona tiene arraigo o no lo tiene y por lo tanto merece que se le respete su derecho a la libertad y por ende el principio de inocencia. No, la ley piensa por el juez y dice, esta persona va a evadir la acción de la justicia porque se le acusa por ese delito, aunque sea el mínimo indicio, aunque sea un delito inventado, y por lo tanto tiene que estar en el pozo. Por fortuna, por lo que sea, el congresista Mario Pérez presentó un proyecto de ley, pero ¿cómo fue criticado? Incluso sabemos muy bien que hubo un veto a esa ley porque se llevaba de encuentro la política gubernamental de tener las cárceles hacinadas de gente. Y sabemos del debate que se hizo. A mí me tocó explicar esas cosas y hice mis comentarios y los tengo por escrito. Yo hoy, por decir así, aquí está el presidente del Congreso de la República. Es bueno que retomemos esto. Al diputado Mario Pérez, a quien conozco y me conoce, al secretario del Congreso, que retomen ese tema. Tenemos que volver, tenemos que regresar, que no podemos vivir en la jungla aquí, no podemos llegar en un irrespeto, simple y sencillamente para garantizar un sistema oprobioso de justicia penal que hoy día está ocurriendo. Esa es la verdad. Tenemos aquí un sistema que lo único que garantiza nada más es estar llenando las cárceles de personas sin juicio, y sin hemos llenado culpabilidad. las cárceles de gente y ahora tenemos muerte dentro de las cárceles porque no son cárceles, don Félix.
son centros de almacenamiento de seres humanos, pero y casi iguales a la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Centros de concentración. ¿Por qué razón? Son campos de concentración humana del Estado de Honduras, no lo llamemos cárcel. Centros de concentración humana. ¿Por qué razón? Porque la gente no tiene derecho a la salud, se están muriendo de tuberculosis, no tienen médicos, no tienen medicamentos para la presión, no tienen, las personas no tienen la condición que es el propósito de la acción penal, que es una rehabilitación, el sistema carcelario nuestro, así lo dice la ley, pero en la práctica usted ve que están matando a los seres humanos dentro de los establecimientos penitenciarios. Lastimosamente, volviendo a la pregunta que usted me hizo, Raúl, ¿cuál fue y cómo me motivó eso? Y no pasé 35 años yo en el sistema judicial hondureño. Viendo injusticias. 35 años de mi vida se la dediqué al sistema judicial hondureño. Fue poquito, está bien, fue poquito. Pero tuve la oportunidad de ver las injusticias, tuve la oportunidad de ver a la gente pobre como es un objeto, no es un ser humano, es un objeto. He visto aquí nomás, en el barrio La Granja, cómo a un detenido lo estrellaron contra un muro y se le rompió la cabeza. Ni siquiera hay curitas para atenderlo. Este es un país donde el sistema penal es oprobioso. Se convirtió en una circunstancia humillante para el ser humano. Y no, por eso Costa Rica, justo ayer, tienen un debate, pero lo hicieron el grupo de profesores de la Facultad de Derecho de todas las universidades costarricenses, junto con connotados abogados, y le han advertido a Costa Rica, nuevamente, porque Costa Rica no va a aceptar esto, y otros países de América Latina no lo aceptaron. Honduras, como siempre, aprobado. Mire que hablando de este tema de Costa Rica, ¿verdad? Y a veces uno tiene que hablar de cosas como referencia. Yo tuve conocimiento, y aquí tenemos una sala constitucional, que se dice es la garante de los derechos y libertades fundamentales, donde debe ir usted, donde debemos ir todos cuando veamos que nuestros derechos han sido conculcados, pero realmente la sala a veces se convierte en un instrumento más de todo eso que hoy día y se quiere constitucionalizar llamado FUSINA, ¿va? Porque FUSINA es todo aquí en este país, ¿va? Es una enorme herramienta opresiva. Lo que quiero decir es que ya hace años, allá como en los años 2006, 2007, se habló empezó a hacinarse el sistema penitenciario. Y allá, en tiempo de aquella sala, se interpuso un habeas corpus correctivo, se le llamó ahí, en aplicación de la nueva ley de justicia constitucional. Y tuvo por lo menos la valentía aquella sala, de otro tiempo, a decir que en las cárceles, en la Penitenciaría Nacional, se estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto daba un tiempo, un año más o menos así, al Poder Judicial para que se corrigieran ese tipo de cosas. ¿Se han corregido? Absolutamente nada. Lo que se hizo fue redactar años después y que entró en vigencia en 2012 la ley del Instituto Nacional Penitenciario, pero que no ha servido para nada. Pero por el contrario, en Costa Rica hubo una vez a la sala constitucional, que hay una sala constitucional también dentro del mismo Poder Judicial, y ahí se interpuso una acción de esta naturaleza, habeas corpus o amparo correctivo, no lo sé, y lo que dijo la sala constitucional es, ese problema penitenciario del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo le damos tanto tiempo para que resuelva, y si no resuelva, entonces el camino es que tiene que sacar a las personas de la cárcel porque ese es un problema de ellos. Aquí en Honduras, el Poder Ejecutivo, que es el responsable del sistema penitenciario, no le importa absolutamente nada. Tiene más responsabilidad, si es responsabilidad del Estado garantizarle su seguridad, usted que anda en libertad y que usted puede hacer lo que quiera aquí, tiene más enorme responsabilidad cuando tiene personas bajo su custodia. Y si no, mire lo terrible que ha ocurrido aquí con las enormes cárceles. ¿Cómo es posible que en el año 2000, creo que fue 2012, cuando murieron casi toda la población penitenciaria de esa cárcel de Comayagua, y aquí no se dijo ni pío? Sí. Esas cosas no pueden pasar. Tenemos que corregir ese tipo de cosas. Bien, voy a hacer una pausa y continúo. Antes quiero leer
Raúl, buenos días, lo felicito por ese panel que tiene dando cátedra real de la situación de atropellos establecidos en esa ley de privación de bienes. Igual felicitamos al doctor Denis Castro por su iniciativa muy sensible a lo que está sucediendo a la población. Felicitaciones a la colega por ser una gran exponente de una mujer profesional por ser, en el Día Internacional de la Mujer. Gracias, amigo, me escribe la abogada Selma Estrada de UCLES, a quien también saludamos, al igual que a todas las mujeres hondureñas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Volvemos. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Repetimos, felicidades a todas las mujeres de Honduras. 8 de marzo es la fecha que conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Aquí tenemos en representación de ellas a la abogada Rixa Antunes, ex fiscal también. Abogada, sus comentarios. Pues mis comentarios es, doctor, siga adelante con el proyecto de ley que se está en el Congreso. Yo creo que sería bueno, y hago el llamado de atención, el hecho de que en esta ley prevalezca lo que es el estado de inocencia, que se reformen esos artículos que operan bajo un principio de ilicitud. Eso convierte a la ley ya per se en inconstitucional. Igualmente, doctor, yo llamo la atención a que se hagan reformas importantes, como lo es el artículo 55 en sus últimos párrafos, donde establece de que contra la resolución que ordene el aseguramiento no va a proceder recurso alguno. Es allí donde se le hace el llamado también al CNA para que como representante de sociedad civil tome participación en ello y promueva una reforma, porque no puede ser una ley donde la defensa no tenga derecho al recurso. Establece de que en caso de que se dicte la privación no cabe recurso alguno, o sea, para la defensa no existe recurso, violentándose así el derecho de defensa y de debido proceso, pero sí va a caber recurso contra la resolución que declare sin lugar la solicitud de privación definitiva del dominio. Entonces, frente a qué estado de derecho nos podemos encontrar cuando los derechos y garantías fundamentales se ven totalmente soslayadas al abrigo de una ley totalmente arbitraria. Igualmente, ya para terminar, Raúl, llama mucho la atención y sí es imprescindible de que sea derogado ese artículo 80, como lo estábamos hablando, de que violenta la prohibición de retroactividad, porque si ustedes lo pueden apreciar en la misma ley, en su artículo 13, hay un último párrafo agregado que dice que también va a proceder la privación definitiva del dominio de los instrumentos o ganancias objeto de sucesión por causa de muerte. O sea que usted tendrá que justificar cómo su abuelo compró una casa allá 3 décadas atrás, cosa que es imposible si recordamos cómo nuestros padres han creado sus patrimonios y no digamos nuestros abuelos. Entonces, una ley así realmente lo que es una ley más que confiscatoria, ¿verdad? Yo creo que ni en la Edad Media se dio tener una ley como esta. Podrán observar, y lo llamo la atención al pueblo hondureño, y como les digo, yo estoy representando de gratis a una asociación campesina que da tristeza ver a los niños muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque la Fiscalía les ha decomisado, les ha incautado su propiedad donde ellos trabajaban como familia. Y créanmelo, no hay abogados del nivel de uno que tengan la voluntad de ayudarles de gratis a esas familias, y por eso es que la Fiscalía se ensaña con ellas. Entonces, es necesario que sí siga existiendo la ley, pero que sea una ley enmarcada dentro de la Constitución de la República. Nunca va a haber un debido proceso, no va a haber diferencia entre un delincuente y un juzgador de justicia si la ley se ejecuta violentando derechos y garantías fundamentales. Ese ejecutor de la ley en violación a esas garantías fundamentales viene a ser también un delincuente por abusar de la autoridad que el Estado le ha conferido. Gracias por su participación esta mañana, la ex fiscal y abogada Rixa Antunes. Antes de darle la palabra al abogado Félix Ávila para sus conclusiones, como siempre, un buen programa. Me escribe el abogado Guillermo Siléazar. Una pregunta a los especialistas que se presentan hoy. ¿No les parece que el origen de toda esta confusión y abuso de una norma tan drástica se debe al concepto de Fusina que une en un solo puño a fiscales y jueces al unísono y así la vuelven injusta y abusiva? La incautación y el aseguramiento bien aplicados no deben representar ningún problema.
ni la solución es fraccionarlos en categorías de infractores. Me parece que de nuevo somos cortoplacistas en el alcance de las soluciones de los problemas. Abogado, sus conclusiones, por favor. Bueno, al abogado que hizo el comentario, efectivamente hablamos de Fusina y obviamente esto tiene que ver con ese contexto y prestar atención a lo que se está solicitando actualmente, porque se solicita actualmente que esa ficción de un órgano superior en todo llamado Fusina incluso sea constitucionalizado, llevándose de encuentro todo lo que es el concepto de separación de poderes y el concepto de Estado. Bien, estimado licenciado, Honduras es un Estado de Derecho y como tal debe respetar a la sociedad. Honduras es un Estado de Derecho y dentro de la sociedad está el ser humano. Si bien el derecho penal se ha hecho precisamente y el Estado debe recurrir a él porque debe garantizar, no se puede tampoco desconocer los esfuerzos que este o cualquier otro gobierno estén haciendo para el control de la criminalidad, pero obviamente no se puede convertir a Honduras en un Estado totalmente arbitrario. Lo que está haciendo actualmente el Congreso de la República por medio del diputado Denis Castro Bobadilla, yo lo saludo esa iniciativa de ley. Obviamente es una iniciativa, debe entenderse que su proyecto, pues en realidad, porque ya es un proyecto introducido, debe ser revisado. Ojo con la revisión y a quién se debe integrar para que se haga esa revisión. Esto es una cuestión de expertos, estamos hablando de las leyes y las leyes es ciencia. Escuchar, se puede escuchar a todo mundo, pero todo mundo tiene sus propios intereses. Las leyes van encaminadas para que se apliquen a la colectividad, para todos en general. Si en este momento tal vez la iniciativa se está haciendo, realmente es porque tenía que existir ese momento en el cual se reaccionara. Ya días, esto no es una novedad, por lo menos para mí, lo digo, la ley tiene vicios de inconstitucionalidad, es una ley inconstitucional. Si aquí existiera un verdadero Estado de Derecho, hace tiempo de repente que la Sala de lo Constitucional se hubiera pronunciado, por lo menos dentro de los amparos que se han presentado, porque yo sé que se han presentado amparos por varios profesionales del derecho que han defendido situaciones de esto. Sin embargo, pues se ha soslayado el análisis, precisamente porque en Honduras es bien difícil hablar también de la independencia de poderes y de la independencia de un poder judicial. En este concepto de Fusina, donde haciendo de la justicia un sistema corporativo, las decisiones y los casos que son presentados por el Ministerio Público, ya se sabe cómo van a terminar. Los jueces de letras hoy día, generalmente, como yo ya lo dije, se les ha convertido en verdaderos autómatas aplicadores nada más de la ley, sin posibilidad de pensar. Los requerimientos tienen que pasar por fuerza, porque si no van a haber problemas. Y si no, mire usted lo que el artículo 184 también contiene. Establece que el delito de prevaricato no admite otras medidas cautelares que no sea la prisión preventiva. En ese orden de ideas, es una amenaza latente para los jueces, que les dicen, señores jueces, si ustedes no hacen lo que a veces les pide la acusación, el Ministerio Público, van a prevaricar y les puede esperar un requerimiento y no tendrán posibilidades de defenderse en libertad. Por eso es mi llamado hoy día al Congreso de la República a retomar también esa iniciativa que fue dejada ahí. No se sabe el Congreso por qué no discutió el veto presidencial, porque la Constitución establece que si bien el presidente hace uso del veto, el Congreso tiene la última palabra. Entonces, la ratificación constitucional. Exactamente. Entonces, siga adelante, doctor Denis Castro, diputado Denis Castro Bobadilla, con su iniciativa. Yo creo que el ordenamiento jurídico debe ser revisado de manera que se ponga al servicio del ser humano, al servicio del hondureño, y Honduras es un Estado de Derecho. Convirtámoslo y hagamos
cada día más de esta sociedad hondureña una sociedad más feliz, una sociedad que no esté polarizada, una sociedad que no se debata entre aquellos que hoy día piden el linchamiento de otros por cualquier situación. Muchas gracias. Gracias, abogado. Doctor, sus conclusiones para el pueblo, para sus compañeros en la Cámara Legislativa. El pueblo de Honduras debe de entender que si esta iniciativa se ha hecho es para beneficiar, para que no se violenten sus derechos. Y este es el principio de la revisión de aquello que llamaron diarrea legislativa, que aprobaron a matacaballo todo este montón de cosas, y que hoy tiene la sociedad hondureña con una persecución penal espantosa, que el señor acaba de hacer referencia, donde ahora todo es delito, donde, como dijo la abogada, tienen que acreditar cómo su bisabuelo adquirió aquel terreno allá por 1800, y en aquella época era con papel de oficio que se pasaban los bienes inmuebles. Yo miré uno que otro papel de eso en mis ancestros, e igualmente se aceptaban. Hoy no se los van a aceptar. El pueblo ahí debería de hacer su protesta correspondiente. Queremos vivir en un Estado de derecho respetuoso de la Constitución de la República. Un pueblo que no conoce su Constitución es un pueblo que ignora sus derechos, y por eso no se quejen de todo lo que les está pasando. Por eso están viendo que les arrancan pelo, les introducen cosas por algunos orificios naturales. Por eso son objetos en las prisiones, por eso los ven como los maltratan en los carros. Lastimosamente, don Raúl, su servidor también tiene una maestría en Derechos Humanos a nivel universitario de 2 años. Y el país no puede seguir haciendo todas las cosas que hacen. Si lo hacen con los grandes, deduzca usted que es lo que le están haciendo a los más pobres. Si por defender la Constitución de Honduras soy víctima del vilipendio, bienvenido sea. Porque yo soy una persona que creo en la Constitución de Honduras y creo que debemos todos de luchar porque se respete esta carta magna de nuestro país. A sus compañeros diputados, ¿qué les dice? Les diría, reflexionen, quítense ese velo de politiquería barata, porque usted es un diputado del pueblo, ya no tiene partido, y debemos de ver los intereses de la nación, de su pueblo de Honduras. Es cierto, muy cierto, que la corrupción nos está matando y está haciendo estragos todavía en el país. Pero se necesitan las medidas correctas. Correctas, porque ¿quién dice que no se va a poder seguir confiscando y todo lo demás? Sí se va a poder hacer así. En este momento hay varios diputados actuales que votaron a favor de la ley que está vigente. ¿Qué se les puede decir hoy a ellos? Es el tiempo de una reflexión profunda. Hoy es el tiempo de una reflexión profunda. Tengo la dicha de decirle a usted en este programa, no me interesa quedarme un día más en el Congreso Nacional de la República. Terminado este periodo, hasta ahí no me llegó. ¿No va a buscar reelegirse? No, señor. ¿Por qué? No, señor. Tengo derecho a tener una vejez tranquila. Ya soy una persona más de 60 años. Que usted me mire en mejores condiciones que usted es otra cosa. No se emocione tanto, doctor. No, tampoco. Tampoco el relajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a muchas usted. gracias a ustedes dos por acompañarnos. Realmente nos han enriquecido con la información que nos han dado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Hoy en el Día Internacional de la Mujer saludamos a todas las mujeres hondureñas. Tienen 2 días en el año. Ajá. El Día de la Mujer hondureña, el 25 de enero, y ahorita, no, hombre, esto lo festejando se llevan. Mire la abogada Rixa cómo la quedó viendo. Y tienen el Tenemos Día de la derecho Mujer. porque trabajamos doble. Y tienen el Día de la Mujer también, el Día de la Madre. No, hombre. Cuando no hay Día del Hombre aquí en este país. ¿Lo va a proponer? No, vamos a verlo, porque tenemos que también ser festejados. Bien, volvamos entonces. Gracias a todos. Que pasen buen día. Pues, Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.